Que Dios te bendiga. Una vez más, podemos estar juntos, podemos compartir este fin de semana, el primero posterior a la campaña de 40 días con propósito, que hemos tenido la oportunidad de transitar juntos. Para algunos, una reedición de la misma. Para otros, fue la primera vez que han tomado contacto con esta propuesta del libro escrito por el pastor Rick Warren, Una vida con propósito. Y queremos darle las gracias primeramente al Señor que nos ha permitido, a pesar de las circunstancias, las adversidades que se han ido planteando o presentando, especialmente al inicio de la misma. Y también quiero darle gracias a Dios por la vida de aquellos que han trabajado y han hecho posible que precisamente estuviéramos comunicados y además pudiéramos seguir presentando y compartiendo tanto los mensajes como la información necesaria para poder llevar adelante cada día, tener el audiolibro, un video de apoyo, ¿sí? Las reuniones en su tiempo y en su forma. Y gracias a Dios porque al inicio precisamente de la campaña, ¿sí? La mayoría, por no decir creo que todos los que estábamos involucrados en el área de las transmisiones, predicando o generando la transmisión desde los hogares, fuimos contagiados o recibimos COVID-19 y tuvimos entonces algunas dificultades, pero gracias a Dios siempre hubo alguna forma en que salimos adelante. Por eso, gracias a todos los que han hecho posible que esto siguiera adelante, las oraciones, los mensajes de cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes precisamente que están allí todavía disfrutando y seguramente pensando en lo que nos ha dejado esta campaña, en qué hemos aprendido a lo largo de estos 40 días. Y como dice esa alabanza, tal vez algunos de ustedes la escucharon en el día de hoy, que es una nueva canción, que hemos aprendido en el desierto que dependemos del Señor. En la tormenta hemos aprendido que dependemos del Señor. Hemos aprendido que el Señor utiliza la tentación, las adversidades, los problemas, las circunstancias, la gente que está a nuestro alrededor, que el Señor sabe realmente cómo hacer de que nosotros podamos desarrollarnos y crecer espiritualmente, independiente de las condiciones en las que nos encontremos. Así que básicamente hemos aprendido que fuiste y que todos fuimos planeados para agradar al Señor, lo que se conoce como adoración, que fuiste hecho para la familia de Dios, compañerismo, que fuiste creado para ser como el Señor Jesucristo, el discipulado, que fuiste formado para servir a Dios, sirviendo a las personas, el ministerio, y que también Dios te ha asignado una misión, ser testigo del poder transformador de las obras de Cristo en tu vida a través de lo que se conoce como el evangelismo. Así que de todo corazón deseamos que este tiempo haya sido realmente aprovechado y que si te quedaste en alguno de los capítulos lo puedas volver a leer, están allí disponibles, ¿sí? Para cuando desees hacerlo. Realmente una vida con propósito es no solamente lo único que le va a dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, sino que también es un verdadero desafío, es apasionante. Una vida con propósito es lo que realmente le va a dar el gusto a nuestra existencia. Es de sabios vivir una vida con propósito. Algunas veces me preguntaba por qué en algunas películas que veíamos, ¿sí? Cuando son en la traducción de películas que vienen de Estados Unidos, por qué suelen usar la expresión cuando hablan del sabor de sabe a pollo o sabe a atún o sabe a esto
o sabe aquello. En nuestra región, aquí el uso de sabe tiene que ver no con el sabor, sino con el saber. Pero es que en realidad la raíz es la misma, ¿sí? Y una de las definiciones de la sabiduría es precisamente tener la capacidad para saborear los distintos gustos que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia. Por eso una vida con propósito es una vida de sabios. O es de sabios procurar vivir una vida con propósito. Si lo miramos del otro lado, es de necios no pedirle a Dios que te revele el propósito, la razón de tu existencia aquí en la tierra. Encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Una situación así, a veces de pensar o de parecer que lo que nos está pidiendo Dios no tiene mucho sentido. Las circunstancias que me tocan vivir no conducen a un propósito, por lo menos entendible en el presente, en el momento. Le pasó al profeta Jeremías. Aquí lo encontramos en su libro, en el capítulo 32. Dios está, después ya de muchos años, de hecho estamos ya en el capítulo 32 de todo un libro, donde Dios a través del profeta insistentemente le viene advirtiendo al pueblo que cambien su conducta, que busquen al Señor, que traten de encontrar la manera de servir a Dios, de agradar a Dios, de alinear sus vidas al propósito de Dios, porque ese estilo de vida que estaban llevando, de darle la espalda a Dios, los iba a conducir a una destrucción, a una situación en la cual después se iban a estar lamentando. Y muchos años, de hecho, estos anuncios, estas advertencias que el profeta daba, le costó al profeta ser encarcelado, ser puesto en una cisterna allí a oscuras, ¿sí? En el lodo que quedaba en ese lugar, alimentado con escaso pan y agua, ser abofeteado, golpeado, todo a causa de este mensaje que Dios le estaba ordenando que anunciara. Y cuando ya era inminente, porque estaba a las puertas el asedio de los caldeos, de esa nación que iba a conquistar ese territorio, cuando la ciudad ya estaba a instantes prácticamente de ser conquistada, devastada y destruida, Dios le da a Jeremías una orden, un encargo que lo desconcierta. ¿Sí? Jeremías, sí, con respeto le va a preguntar a Dios la razón de todo esto, ¿sí? Porque es Dios. Porque si no, no sé si hubiera utilizado también las mismas palabras. Y leemos en el versículo 24. Jeremías está diciendo: he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Sí, ya estaba sucediendo eso. Versículo 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Dios le pide a Jeremías, le ordena a Jeremías: anda y compra el territorio que te corresponde por herencia, pagalo, compralo por dinero, pone testigos. La Escritura hace todo como corresponde. Es decir, desde el punto de vista humano no tenía lógica. Por eso decía yo que con respeto Jeremías le dice: oh Señor Jehová, me estás pidiendo que compre un terreno en una ciudad que está a minutos de ser destruida, devastada, conquistada. Es decir, no tiene sentido, no tiene propósito esto que me estás pidiendo. En nuestro país, aquí en Argentina, si no fuera al Señor, si fuera entre personas, hubiéramos utilizado expresiones como: ¿qué te pasa? ¿Pero qué me estás pidiendo?
o estás loco, sí, como un poquito más extremo. Esta consternación, esta confusión estaba atravesando el profeta. No entendía cómo es que Dios le estaba pidiendo que hiciera una inversión en una ciudad que estaba a punto de ser destruida. Sin embargo, es que Jeremías estaba mirando una foto. Jeremías estaba mirando un instante de lo que Dios le estaba pidiendo, pero Dios le va a revelar lo que ha de suceder más adelante. Pero no quiero adelantarme, quiero que nos quedemos un momento en este diálogo y en este escenario, en esta situación. Porque tal vez te encuentres precisamente en un momento de tu vida donde no te parece encontrar o ver cuál es el propósito o qué puedo aprender de esta adversidad o de esta situación que me toca enfrentar en este momento. Pero veamos la respuesta de Dios para Jeremías, versículos 26 y 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías que él compre ese terreno, que lo haga como corresponde, con los testigos, con la escritura, como corresponde. Y Dios le está diciendo: no va a ser difícil para mí que un día puedas usar y disfrutar de ese terreno. No va a ser difícil para mí mostrarte a ti y a través de ti lo que yo quiero hacer, cuál es el propósito que yo tengo. Que sigo teniendo el control a pesar de que es verdad que la ciudad está siendo conquistada por esta nación enemiga. Y es difícil ver en medio del problema cuál es el propósito de Dios. Es difícil ver en medio de la oscuridad de esa noche que a veces llega a nuestras vidas qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es difícil entender, es difícil hallar la dirección clara o la comprensión que se necesita en medio del dolor, en medio de la adversidad y en medio de la confusión. Cuando nuestra fábrica de pensamientos, que es nuestra cabecita, está a full produciendo pensamientos de duda, de confusión, pensamientos que están en contra precisamente de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero conocemos la palabra de Dios, que sus caminos y sus pensamientos son mejores y más altos que los nuestros. Así como el cielo está mucho más alto que la tierra, así los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y en este diálogo entre el profeta y Dios, a causa no de lo que está sucediendo, sino de lo que Dios les pide en esa situación a Jeremías. Entonces continúa el relato y hay como una memoria acerca de la desobediencia en la que incurría todo el pueblo. Pero en el versículo 37, Dios da una promesa acerca del futuro de ese pueblo y de esa nación. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver en este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dios está dándole a entender al profeta Jeremías que ese momento que se estaba viviendo no era parte de su propósito, pero era una necesidad y una consecuencia de la desobediencia en la que estaba transitando toda esa sociedad y toda esa nación. Ahora, Dios iba a hacer que en medio de todo ese dolor y de todo ese sufrimiento, la nación reconociera su necesidad de Dios. El propósito de Dios es siempre manifestar su bondad y su ternura para con sus hijos. Pero a veces, a causa de nuestra terquedad, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestras malas decisiones, Dios permite que a veces la adversidad golpee las puertas de nuestro propio corazón para poder de una vez por todas entender que es lo mejor para nuestras vidas, estar cerca de Dios y vivir de acuerdo a su propósito. No solo para esta vida presente, sino también
por las consecuencias que implica por toda la eternidad. Por eso dice en el versículo 39, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es claro que el propósito de Dios es que Él quería estar con ese pueblo perpetuamente. Él quería tener una relación tan íntima y tan cercana, pero a la vez tan prolongada como se pudiera por toda la eternidad. Así es Dios. Dios quiere tenerte tan cerca y tan íntimamente como sea posible. Pero además Dios quiere tenerte cuán prolongado sea el tiempo posible. Y eso es la eternidad. Y por eso Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, a Jesucristo, para que por medio de su muerte y de su sacrificio pudiéramos alcanzar la salvación las personas. ¿Y qué significa la salvación? Significa precisamente esto, que puedo volverme a Dios, que hallo en Dios el perdón de mis faltas, de mis pecados, que Dios pasa por alto esas rebeliones, me adopta, me acepta como su hijo, para que precisamente pudiera estar yo con Él tan cerca y tan íntimamente como me es posible todos los días de mi vida, pero además por toda la eternidad. Ahora, voluntariamente ninguno de nosotros puede hacer esto. No hay en ningún ser humano esta capacidad de poder, basándose en sus propios recursos, tomar una decisión y decir, yo voy a conocer a Dios y voy a hacer toda la voluntad de Dios desde este día en adelante. No está en tu corazón, no está en ti esa capacidad de manera natural. Solamente la puedes recibir si aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador en tu vida. Por eso Dios dice, y les daré un corazón y les daré un camino, un estilo de vida, ¿sí?, que es producido por esa capacidad interior que es el corazón. Dios pone en ti esa inquietud, esa necesidad de buscarlo. Y cuando lo conoces, también Dios sigue produciendo en ti la fuerza necesaria y el deseo necesario para obedecerlo. Como decía el pastor Rick Warren, no se trata de ti ni se trata de mí. Todo el tiempo se trata de Dios. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios te ha atraído hacia Él, a veces usando circunstancias adversas y difíciles. No están en el corazón de Dios generarlas y provocarlas, pero Dios permite y sigue teniendo el control de hasta dónde pueden suceder esas adversidades en nuestra vida, porque Él nos conoce perfectamente. Y lo que Dios desea es que tu respuesta y mi respuesta en todo el tiempo sean precisamente esto: Dios, gracias porque entiendo que fui planeado para una relación de amor contigo. Entiendo que eres amor, pero que quieres compartir ese amor conmigo. Y también esperas que yo devuelva ese amor para contigo. Vimos la adoración, vimos el compañerismo. Dios quiere que experimentemos el amor en la familia de Dios. Y vimos también que todos los demás propósitos es una expresión de amor hacia el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Todos los propósitos de Dios están impregnados de su amor para contigo. Por eso, vivir de acuerdo al propósito de Dios es experimentar de manera real, personal, íntima, el maravilloso amor de Dios para con nosotros. Pero mira el versículo 40. Y haré con ellos, promete Dios, y haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Dios desea el mal para tu vida? No. Dios desea bendecir tu vida. Ahora,
Algunas personas confunden y piensan que la única manera en que Dios puede o debe bendecir nuestras vidas es garantizando el bienestar en esta tierra. Que tengamos toda la salud posible, que tengamos todas las alacenas llenas, que tengamos todos los autos posibles, que viajemos a todos los lugares que se nos ocurran. Algunos consideran que si todo el bien material que deseamos no lo poseemos, entonces Dios nos está bendiciendo. Y se olvidan de que la bendición real, genuina, es precisamente conocerlo a Dios, conocerlo a Él y relacionarse con Él. Tengas mucho o tengas poco, no importa la circunstancia, conocer a Dios y relacionarte con Dios es tu mayor bendición aquí en la tierra y por toda la eternidad. Mira este versículo otra vez. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. La preocupación de Dios no es que las casas estaban siendo destruidas, que la ciudad estaba siendo devastada. La preocupación de Dios no era la pérdida material de ese momento. La preocupación de Dios era que la nación no solamente estaba desperdiciando el tiempo de no buscarlo a Dios, sino que también se veía, no había una intención de volverse a Dios jamás. Y Dios dice: no, los amo tanto que deseo compartir mi amor con ellos. No saben lo que se están perdiendo. Entonces voy a permitir un tiempo de consternación, un tiempo de calamidad, un tiempo de adversidad, para que se me permita a mí poner en el corazón de ellos, por causa del quebrantamiento, por causa de la sensibilidad espiritual en la que se encontrarían, poner mi temor en ellos y de esa forma lograr lo que más anhelo, dice Dios. Que estén siempre conmigo, que de ahí en adelante aprendan a tomar decisiones sabias, decisiones que lo conducen a cultivar esta relación real y personal de amor con el Señor. Pero el versículo que sigue es para mí una obra de arte que pinta la ternura de Dios para con cada uno de nosotros. Y me alegraré. Habla el Señor a través del profeta Jeremías. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Cada vez que Dios bendice tu vida, Dios es alegrado. A Dios le place saciarte. A Dios le place sostenerte. A Dios le place consolarte. A Dios le place ayudarte. Dios está dispuesto y más que dispuesto a llegar a ti en el momento de la necesidad. Por eso clama a mí y yo te responderé. Por eso en la angustia me invocaste, dice Dios, pero también yo te respondí. A Dios le place estar a tu disposición, no en el sentido de atender todos mis caprichos, sino en el sentido de demostrar cuánto nos ama Dios, que en todo tiempo Él está dispuesto a cuidar de nosotros, aún de los pequeños detalles. Dice el Señor: y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios no solamente está dispuesto a darte bendiciones porque le sobran. Dios no solamente está dispuesto a darte bendiciones porque para Él no es difícil hacerlo. No, lo que Dios quiere hacer contigo es una expresión de su corazón, es una expresión de su alma. Si pudieras entender que Dios tiene un plan maravilloso, especialmente diseñado para tu vida, para tu forma, como hemos estudiado, entonces correrías rápidamente para primeramente adorarlo y decirle gracias por perdonar mis pecados y gracias por salvarme. Pero también, Señor, gracias porque a través de todas las cosas que he pasado me has permitido conocer más y más tu corazón. Cada bendición que Dios quiere traer en tu vida tiene un solo propósito: que vayas conociendo en esta tierra más y más su amoroso y tierno corazón. Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es paciente.
¿Has aprovechado estos 40 días para renovar tu compromiso de vivir una vida con propósito? Si no lo has hecho, te aliento a que puedas meditar en este momento y tomar una decisión sabia. No quiero seguir perdiendo el tiempo en mi vida. No quiero seguir desperdiciando mi vida. Quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero conocer el corazón de Dios, el alma de Dios. Algunas personas seguían a Jesús porque dio unos panes, porque dio unos peces, porque sanó a algunos. Pero algunos otros estuvieron tan cerca de él, como el caso de Juan, que se recostó en su pecho en aquella última cena. Queremos experimentar eso. No solamente sabemos que Dios cuidará de nosotros en las áreas materiales, sino que también queremos ver a Dios cuidando de nosotros en las emocionales, en las espirituales, en todo sentido de nuestra vida. No te dejes engañar por el consumismo de la época en que vivimos. La felicidad, el sentido, la importancia en nuestra vida no están determinadas por los lugares que ocupemos, nuestras posiciones en un organigrama empresarial o laboral, ni tampoco por los números de nuestra administración personal financiera o de nuestro estatus social. No es lo más importante lo que tengas aquí en la tierra, sino a quien tengas en tu corazón. Por eso el propósito del Señor es precisamente venir a tu encuentro, ayudarte a entender que a Él le ha costado algo carísimo poder estar tan cerca de ti, y que es que su Hijo derramara su sangre en la cruz del Calvario. Mira, Jesús puso su vida en un madero. Para muchos que lo miraban en ese momento era una obra sin sentido. No tenía propósito alguno. No había explicación que pudiera conformar a la pregunta ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? Es el Hijo de Dios, es el Rey. ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué se hizo bebé? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué fue a la cruz? Algo parecido a lo que le estaba pasando a Jeremías. Dios, no entiendo por qué quieres que compre un terreno en una ciudad que ya no vale nada, que va a ser totalmente destruida y devastada. Y asimismo, alguien podría decir, ¿por qué es que el Hijo de Dios está muriendo en un madero por una humanidad que ya está devastada, está destruida, una sociedad que ya casi no tiene posibilidades de retorno? La maldad de la humanidad pareciera que con el correr de los años va creciendo y aumentando, al punto tal que dice el amor de muchos se va a enfriar. Pero sin embargo, así como Dios le dijo a Jeremías, hay un propósito por el que te pido esto. También Dios tenía un propósito al permitir que su Hijo pusiera su vida en ese cruel sacrificio en la cruz del Calvario. Y era que vos y yo pudiéramos integrar su familia, pudiéramos ser llamados eternamente hijos e hijas del Señor, que fuéramos ovejas de su prado, que fuéramos del pueblo del Señor, para que estemos con Él por toda la eternidad. Dios sigue hablando con el profeta Jeremías y les recuerda que todo esto tiene que ver con un proceso que era necesario llevar a cabo. Y dice en el versículo 43, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros, entre los cuales estaba Jeremías, decís, está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en manos de los caldeos. Dios le está diciendo a Jeremías que en un momento, en un día futuro, todo el pueblo iban a comprar heredades, iban a hacer escrituras, iban a poseer terrenos en esa ciudad, de la misma manera en que te lo estoy pidiendo a vos que lo hagas en este momento. Mira, Dios le estaba ordenando a Jeremías que compre un terreno en una ciudad destruida, pero no como una inversión desde el punto de vista humano, sino como un acto de fe, un acto profético, un acto que estaba anunciando a futuro lo que otros también iban a disfrutar e iban a poder realizar.
Cuando Dios te pide que hagas algo, tu acto de obediencia es un acto profético para tu generación y tal vez para las generaciones venideras. Es un acto profético para tu familia. Cuando Dios te pida que lo alabes en medio de la prueba y de la adversidad, es un acto profético, porque es una obediencia, sí, pero estás determinando el futuro de tu familia o el futuro de tu generación. Muchos de los que estamos hoy aquí disfrutamos de muchas cosas, pero son el producto de las lágrimas, de las oraciones, del sufrimiento de muchos otros que nos han antecedido. De hecho, si vamos a la historia inmediata de la iglesia, salvo Juan que se cree que murió de ancianidad allí en el destierro en la isla de Patmos, en general todos los demás apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, fueron mártires por la causa del Señor. Y ahí, a través de todos estos 2 milenios de historia de la iglesia, ¿cuántos han tenido que entregar su vida para que este legado de la predicación del evangelio que Dios prometió que iba a estar hasta que Él venga, llegara a nuestras vidas? Hoy disfrutamos aquello que tal vez algunos tuvieron que hacer como un acto de obediencia en un momento de adversidad. Pero Dios también sigue funcionando de esta manera. Por eso, descubrir el propósito de Dios en la circunstancia, en el tiempo que te está tocando atravesar, puede ser un gran desafío. Puede ser un llamado a hacer algo que tal vez nunca lo habías hecho antes. Quizás ningún otro lo ha hecho antes. No importa eso. Lo que importa es que Dios está ayudándote a crecer en la fe, a crecer en la obediencia, a crecer en esto de le voy a creer a Dios, aunque en mi mente no entienda claramente los beneficios que tendría hacer esto, o no tiene lógica. Pero Dios no es lógico, por lo menos con la lógica humana. Dios es lógico con su propia lógica. Y la lógica de Dios es que Él te ama, y porque te ama, siempre sabe y hace lo que es mejor para cada uno de sus hijos. Por eso, vive de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Amada iglesia, te aliento, y mi querido amigo, mi querida amiga, te aliento a procurar vivir una vida con sentido, una vida basada en el propósito de Dios. Si no has conocido todavía a Jesús, si no le has entregado tu corazón al Señor, otra oportunidad. Dios está viniendo a ti con esta oportunidad. Hace un tiempo vi la película Cautiva. La película cuenta la historia real de Brian Nichols, un fugitivo, una persona que estaba acusada de abuso y de violación de su novia. Y cuando estaba siendo llevada ante el juez, en un descuido de quien le cuidaba, le arrebata el arma, la golpea a esa agente de la policía, la deja en coma, mata al juez, mata a otros oficiales del FBI y comienza una huida por las cercanías de ese lugar. Se cree que cometió por lo menos 54 delitos de todo tipo, ¿sí?, en esa huida. Y toma cautiva a una mujer cuyo nombre era Ashley Smith, una madre soltera con problemas con las adicciones a las metanfetaminas. Estaba batallando con todo eso y él la toma cautiva y de rehén en el propio hogar de esta joven. Y entonces ella tiene en la mesa el libro Una vida con propósito, que se lo había regalado precisamente su mamá, que era cristiana, y entonces comienza a leer en voz alta uno de los capítulos, y el impacto que produce es que precisamente Brian reconoce que tal vez esta era la última oportunidad que Dios le estaba dando, y él acepta a Jesús en su corazón como su Señor y como Salvador. Y además la joven también, desde ese día nunca más tuvo que recurrir a las drogas porque la lectura del libro suavizó el corazón. Los dos encontraron a Jesús por medio de la lectura
de una vida con propósito. Y no de todo el libro, sino de unos pasajes que alcanzaron a leer en esas horas que duró este secuestro. Él luego es entregado, ¿sí? Y está cumpliendo una cadena, una prisión perpetua, ¿sí? Pero lo más importante es que ahora su corazón y su alma, ¿sí?, están en comunión con el Señor, están en paz y están esperando aquel día glorioso en el que estaremos en la presencia eterna de nuestro Dios. Por eso, tal vez este sea el día en que, después de haber desechado varias oportunidades, quieras aceptar a Jesús en tu corazón. Si este es tu deseo, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora y te pido que perdones todos mis pecados. Reconozco mi necesidad. Reconozco que estoy viviendo una vida sin sentido y sin propósito, pero que lo peor es que si sigo así, no podré ir al cielo contigo. Señor, te pido perdón. Reconozco que pusiste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que el castigo que yo merecía fue sobre ti, pero que ahora, Señor, tú quieres darme la paz y la salvación que no merezco, porque tú me amas y como un regalo me lo quieres conceder. Lo recibo. Recibo a Jesús. Lo acepto como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Jesús, por salvarme. En tu nombre, amén. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que acepta a Jesús en esta hora como Señor y Salvador. Y gracias porque este es tu propósito, Señor. Que ellos te conozcan a ti. Que ellos conozcan a Dios, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Señor, cumple tu maravilloso propósito en sus vidas y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.